La ley de Parkinson dice, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. En otras palabras, si tienes mucho tiempo para hacer una tarea, vas a extender la realización de esa tarea hasta que llegue el límite de ese tiempo. Mejor dicho, si tienes mucho tiempo para hacer una tarea, seguramente esa tarea, aunque sea muy pequeña, se va a extender todo ese tiempo hasta que llegue el límite. Por eso es muy importante ponerte un límite para alcanzar tus metas con el español. Por ejemplo, si quieres aprender a expresar algo en específico, no pongas mucho tiempo para aprender esa tarea. Ponte un límite real y más bien cercano en el tiempo para que logres alcanzar esa tarea y cumplirla y no extenderla por siempre. No sé si la ley de Parkinson aplica para lo que me ocurrió hoy, pero creo que es un buen ejemplo. Esta mañana salí con el tiempo justo para llegar al evento que necesitaba ir. Me levanté a la hora de siempre, a las 6 de la mañana, suficiente tiempo para llegar a ese evento al que tenía que ir hoy. Hice las cosas normalmente, como siempre las hago, todo con mucha lentitud, mucha calma, y cuando me di cuenta, pues ya faltaban 45 minutos para salir. Entonces, una tarea tan simple como arreglarme, bañarme, vestirme, maquillarme, desayunar, que no debería tomar tanto tiempo para mí, se extendió hasta casi el límite de la hora de la que teníamos que salir. Cuando salimos, pues fue un total caos porque por alguna razón el carro tampoco quería funcionar muy bien, entonces llegó el pánico. Primero que todo, las calles estaban mojadas, estaba haciendo mucho frío, el carro no estaba funcionando muy bien y yo ni siquiera me había maquillado. Entonces, por primera vez en mi vida, llevé mi maquillaje en el carro y mientras Cody manejaba, yo estaba así. Tengo que decir mis respetos a esas mujeres o a esas personas que se maquillan en el carro mientras está andando. Eso sí, no manejen mientras se maquillan, eso sí, no. Afortunadamente, cuando llegamos al lugar había una fila, una cola, es decir, una fila, una línea de personas larguísima. Entonces, gracias a eso, pues pudimos llegar un poquito tarde. Todo salió muy bien, el evento ocurrió de manera exitosa y bueno, todo fue muy especial y muy bonito. Y para los que me acompañaron hoy en Instagram, muchas gracias por sus comentarios, por sus mensajes de apoyo y por todo ese cariño que siempre me mandan a través de esa red social. Yo no sé, las redes sociales siempre han sido como algo extraño para mí porque siento que nos conectan, pero al mismo tiempo nos desconectan un poco de la realidad. Pero todo ese cariño que uno recibe a través de esas redes sociales, pues es muy bonito y lo agradezco mucho. Para los que no saben de lo que estoy hablando, pues es que hoy fue el día de mi ceremonia de ciudadanía estadounidense. Sí, hoy me convertí en ciudadana de los Estados Unidos y para los que se preguntan, sí, todavía soy colombiana, entonces soy colombo estadounidense. Este video va a ser más bien cortito porque la verdad es que acabamos de llegar a la casa y estoy cansada. No solamente por el caos de esta mañana y por toda la emoción y todo eso, sino porque ayer empecé a sentirme un poquito mal. Tengo un poquito de gripa, creo que es un resfriado solamente, nada grave, nada terrible, pero empiezo a sentirme como con sueño y como con ganas de dormir y no quiero hacer este video muy largo. Entonces los voy a dejar con algunas cositas que ocurrieron hoy en esa ceremonia. Y ya, y el resto pues lo vieron en Instagram, si no lo vieron pues lo pueden imaginar. Y ya, les agradezco mucho a todos por haberme acompañado. Y bueno, ya el vlog número 17, por fin, ya casi acabamos. No es fácil esto de grabar un video todos los días, pero aquí estamos, constancia, constancia. Tú también puedes ser constante con las metas que te propones, sí se puede. Bueno, ya, yo me voy a callar
y me voy a tomar un té caliente porque la garganta me duele un poquito y nos vemos mañana. If so, please say I do. I do. Maria Mercedes Darnio Londono, Colombia. Araceli Gonzalez Espinoza, Mexico. Ramon Velasco Santiago,